Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 14, versículos 23 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien se los enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy yo como la da el mundo, que no se turbe su corazón ni se acobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en el cenáculo, donde Jesús, después del lavatorio de los pies y antes de su pasión, pronuncia una serie de discursos de despedida. Y nos detenemos en esta ocasión en una de las enseñanzas que marcan una transición. Vamos a verla. En ella, Jesús pronuncia tres promesas, tres dones que marcan una nueva forma de presencia suya en el futuro de la iglesia. Antes de profundizar en ellas, recreemos el contexto. Partamos de esta realidad. Todo discurso de despedida conlleva en sí una nostalgia, una tormenta interior, por lo que implica el dejar personas y lugares. ¿No es verdad? Conocemos extraordinarios discursos de despedida en la Biblia. Por ejemplo, el de Moisés, que ocupa todo el libro del Deuteronomio, o el de Pablo a los presbíteros de Mileto, un discurso que termina en un baño de lágrimas. Curiosamente, de estas emociones no hay huella en las palabras de Jesús en el cenáculo. Solo encontramos palabras de esperanza, de futuro, de reencuentro. Palabras dichas con una gran serenidad y seguridad. Los que estaban tristes más bien eran los discípulos, pero no Jesús. Y esto se nota en las palabras finales. Veremos los versículos 28 y 29 que concluyen esta enseñanza. Si ustedes me amaran, se alegrarían de que yo me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando ocurra, crean. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede, ¿Cómo puede uno alegrarse por el adiós de un amigo, de una persona tan querida? ¿Cómo podían estar felices los discípulos por la partida de su maestro y señor? ¿No era mucho pedir? Bueno, hay que tener presente que aunque estas enseñanzas están situadas en el tiempo de la última cena, o sea, previas a la pasión, deben ser entendidas como palabras de Jesús resucitado, quien en su condición de viviente y glorificado se dirige a su comunidad, enseñándola para seguir sus pasos en el nuevo tiempo. Una vez que haya llevado a cabo su Pascua, su éxodo, su paso de este mundo al Padre, como ha dicho en el capítulo 13, versículo 1. Por lo tanto, lo que se pinta es un horizonte nuevo y luminoso. Y es en este contexto en el que algunos discípulos, uno tras otro, le van a hacer preguntas al maestro. El primero ha sido Simón Pedro, en 13:36.
¿A dónde vas? Luego, en 14:5, ha sido Tomás. ¿Y cómo podremos saber el camino? Y enseguida una solicitud de Felipe, en 14:8, muéstranos al Padre. Y así llegamos a una cuarta pregunta, la que hace Judas, no el Iscariote. Y este le pregunta, leámoslo en el capítulo 14, versículo 22, el texto anterior al que hemos proclamado en la liturgia de hoy. Señor, pregunta él, Señor, ¿y qué ha pasado para que tú te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? La respuesta está en la parte del discurso en el cual nos detenemos en esta ocasión. Veamos ahora sí la respuesta de Jesús. Juan capítulo 14, versículos 23 al 29. En esta porción del discurso de despedida, Jesús se refiere a tres dones que provienen de su partida. Uno, el don de la inhabitación de Dios en el creyente. Dos, el don del Paráclito, el Espíritu Santo. Y tres, el don de su paz. Tres dones que son enunciados como promesas. Vamos a verlos uno por uno. Primero, el don de la inhabitación. Dice Jesús en 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Es impresionante que Jesús comience con el verbo amar. El verbo está enunciado en condicional. Si alguno me ama. Pongamos cuidado. Todo descansa en la primera palabra, sí. Si amas. Un fundamento tan humilde, tan libre, tan frágil, tan puro, tan paciente. Si me amas, cumplirás mi palabra. Jesús reclama para él, por primera vez, el sentimiento más importante y conmovedor del ser humano, el amor. Entra en nuestra parte más íntima y profunda, pero lo hace con extrema delicadeza. No expresa una orden, no formula un mandato, sino que simplemente abre una posibilidad. Si alguno me ama. No un verbo en imperativo, sino en futuro, con el que expresa el respeto emocionante de Dios. Toca la puerta. Él toca la puerta del corazón y simplemente espera. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Si tú me amas, harás. ¿Se acuerdan de la pregunta de Judas? No el Iscariote, la pregunta de Judas. Pues ahora entendemos por qué Jesús no se manifiesta al mundo que no cree en él, que se ha cerrado a él. Este mundo que le es hostil, precisamente porque no le abre el corazón, porque no quiere amarlo. Para obtener la manifestación de Jesús, hay que amarlo. Estamos entonces delante de palabras sorprendentes. Jesús, Hijo de Dios, hecho hombre como nosotros, no solo pide discipulado, no solo pide que se practique su enseñanza, lo primero que pide es que se le ame, porque es amándolo como uno hace lo que él pide, y porque al hacer lo que él pide, uno le ama. Es como si Jesús dijera, solo si la amas, la palabra te iluminará, te nutrirá como el pan, soplará fuerte en tus velas y te llevará a las profundidades de Dios. Pues sí, solo si has descubierto la belleza de Cristo, se despertarán en tu interior las ganas de vivir su evangelio. Porque nuestra vida no avanza por golpes de buena voluntad, sino por una pasión. Y la pasión viene de una belleza. En mí,
El amor a Jesús brota de la belleza que percibí en él, de su vida que es buena, bella y bendita. Y Jesús va al fondo de las cosas. Especifica que quien lo ama, precisamente en ese amor por él, permanecerá fiel a su palabra, resumida en este cuarto evangelio en el mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Vimos hace una semana. Viene entonces el paso siguiente. El amado, el amante será amado. Precioso. Este discípulo amante será amado por el Padre, dice Jesús, y lo será de tal manera que el Padre y el Hijo vendrán juntos a poner su morada en él. La morada de Dios en los que aman a Jesús. Si falta el amor, no se reconocerá esta presencia del Señor cuando Jesús esté ausente. Lo dice el versículo 24. En cambio, si el amor permanece, estará presente en sus discípulos. ¿Y de qué manera? Miren, esta es una experiencia que solo los amantes pueden entender. En una experiencia de amor, no solo hay empatía, conexión, atracción y afecto, sino sintonía, sintonía en el proyecto de vida. Por eso el amor quiere convertirse siempre en un proyecto de vida compartido, en el juntos. Pues bien, es al interior de esta sintonía de proyecto con Jesús, en la práctica del Evangelio, que ocurre la inhabitación. El Padre y yo vendremos a Él y haremos casa, haremos habitación, morada en Él. Pues sí, Jesús y el Padre vienen a habitar gracias a la palabra acogida en el corazón. Se genera la forma más increíble de la comunión, que es la inhabitación. Tú vives en mí, yo vivo en ti. Estamos ante un paso nuevo en la revelación de Jesús en este cuarto evangelio, el de Juan. Del estar con nosotros, proclamado al inicio y que recordamos en la Navidad, Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, en medio de nosotros. Pues Jesús pasa del estar con nosotros al estar dentro de nosotros, como dice ahora en 14:23. Dios ha puesto su tienda, ha puesto su morada, ha plantado su carpa dentro de nosotros. Somos la nueva tienda del encuentro, lugar de la Shekinah, de la presencia de Dios. Y lo que abre el camino de esta experiencia es la palabra. Somos habitados por la palabra y gracias a la palabra. Y esta palabra proviene del Padre Dios. Por eso, a lo largo de su ministerio público, Jesús una y otra vez había insistido en el hecho de que su palabra no era su palabra, sino la palabra de Dios, o sea, del Padre que lo ha enviado al mundo. La palabra que escuchan no es mía, dice en el versículo 24, sino del Padre que me ha enviado. Pues bien, esta palabra ahora es entregada a sus discípulos como palabra que permanece para siempre, como palabra que es capaz de hacer percibir la presencia de Jesús cada vez que ella es escuchada, leída, meditada, orada, contemplada y practicada. Esta palabra es un signo, es un sacramento eficaz que genera la presencia del Señor en uno. Y esta es una presencia divina que hace de cada oyente, de ti y de mí, la morada de Dios. Estamos ante una realidad gloriosa, maravillosa. El Verbo se hizo carne en Jesús de Nazaret. Se hizo voz y por lo tanto logos, palabra humana, que en cada creyente se hace presencia de Dios, Shekinah de Dios, que continúa habitando en el mundo. Presencia divina que se hace carne humana también en ti y en mí, en el discípulo, en cada discípulo, y que nos transfigura con su gloriosa venida.
Veamos el segundo don, el Paráclito. El Espíritu Santo es absolutamente el autor de toda esta dinámica de la presencia divina. Jesús dice en los versículos 25 y 26 de este capítulo 14 de Juan: les he hablado de todo esto estando con ustedes, al lado de ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todas las cosas que les he dicho. Jesús sube al Padre y al Espíritu Santo, quien era su compañero inseparable, como dice el padre de la iglesia, San Basilio de Cesarea. Este Espíritu desciende del Padre sobre todos los que aman y creen en Jesús. Según este cuarto evangelio, Jesús y el Espíritu no son dos etapas o dos épocas subsecuentes. No, donde está Cristo está el Espíritu, y donde está el Espíritu está Cristo. Solo hay una diferencia entre Jesús y el Consolador. Jesús habla delante de los discípulos que le escuchan, mientras que el Consolador, que con el Hijo y con el Padre viene a morar en el creyente, habla como un maestro interior, con una mayor fuerza interior. Y Jesús dice con potencia cómo obra este Paráclito. Recordemos el versículo 26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu Santo les enseñará todo y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Decantemos los términos rápidamente. El término Paráclito es un término griego. Viene del griego parakaleo, para junto a kaleo, llamar. Significa el que es llamado junto a nosotros. O mejor, uno que está junto a nosotros. El término, de forma básica, su denotación es ayudante. Ese es el significado básico, ayudante. Y según el contexto en el que se aparece el término, puede significar defensor, bueno, porque así se entendía también, o el consolador. En todo caso, es uno que está a nuestro lado para darnos apoyo, asistencia. Él está a nuestro favor y no contra nosotros, para que cuando el corazón nos acuse, haya alguien más grande que nuestro corazón, nuestro defensor. Para que cuando estemos decaídos o tristes, Él esté a nuestro lado como viento que trae polen de primavera, como fuego que alumbra en la noche, como creador y consolador. Para que cuando estemos solos, con la soledad enemiga, sea Él quien llene la casa. El Dios cercano que envuelve, que compenetra, que hace volar los pensamientos a nuevas alturas. Y Jesús hace esta promesa del Paráclito con 3 verbos llenos de hermosos significados proféticos: enseñar, enviar, enseñar y recordar. 1, enviar. Él es enviado. Él viene a mí. Al Espíritu no se le merece, se le recibe. No soy yo quien lo busca, ni quien lo provoca. Es el Padre quien me lo manda a mí. Incluso si no estoy con Él, Él es enviado a quedarse conmigo. 2, enseñar. Al Espíritu le encanta enseñar, y enseñarlo todo. Acompañarnos por paisajes inexplorados, con nuevos pensamientos y conocimientos, para hacernos avanzar juntos. Con Él, con el Espíritu, la verdad se vuelve comunitaria, no individual. 3, recordar. Nos lo recordará todo. Esto es, traerá de vuelta al corazón los gestos y las palabras de Jesús de Nazaret, las de aquellos días, cuando Él pasaba y sanaba la vida, cuando pronunciaba palabras tan profundas que su fondo no se veía. Y de esta manera, con su venida, el Paráclito cumple una función didáctica y memorial. Didáctica porque enseña, y memorial porque hace presente a Jesús vivo, quien sigue pronunciando su enseñanza a lo largo de la historia.
El Espíritu Santo actúa de esta manera en la comunidad congregada por Jesús. Él enseña todo lo que es necesario. Él reconduce todo hacia Jesús. Él da impulso a los gestos y palabras a la medida de las de Cristo. Él pronuncia incluso aquello que Jesús en un primer momento se había inhibido de decir, porque su comunidad en ese momento todavía no estaba preparada para comprender dicha enseñanza. El Espíritu da a los discípulos una gran fuerza y muchos dones que antes no poseían. Y así pone a cada persona en pie y a cada comunidad la levanta. Comunidades débiles, temerosas, incoherentes o tibias, todo lo renueva, todo lo fortalece y lo levanta. Y lo hace centrando a la comunidad y a cada persona en todo momento en la persona de Jesús. ¿No es una gran promesa? Esta promesa la vemos cumplida en la vida de la iglesia y en nuestras propias vidas, en cada una de nuestras historias. El Espíritu Santo está presente en los caminos de la iglesia y actúa cuando ella lo invoca y cuando ella le obedece. Veamos el tercer y último don, la paz. Aunque Jesús habla en presente, mi paz les dejo, mi paz les doy, se trata de una promesa de futuro, porque será recibida cuando la pronuncie de nuevo en sus apariciones en el cenáculo como Señor resucitado. El término paz, eirene en griego, traduce la palabra hebrea shalom, que significa plenitud de vida, vida en la belleza, vida en la salud, vida en la prosperidad, plenitud de vida. Cuando la iglesia se deja conducir por el Espíritu, hay paz, hay shalom, vida plena, la vida plena que es propia de Jesús. Y esta paz es signo de que Jesús está ahí en medio de ella. Y Jesús aclara que no se trata de una paz mundana, sino de una paz sustentada en su obra por nosotros. No será la paz del mundo, sino la paz que proviene de Él. Bueno, ¿y cómo es esta paz que proviene de Él? Es una paz pascual. Lo es porque no se trata del simple acuerdo entre partes en conflicto. Se trata de la solución de lo que ha causado el conflicto. Esta es la paz, que es superación de la cruz. Y por eso es la paz que da el resucitado, aquel que ya ha superado la cruz y la entrega en el cenáculo desde su primera aparición. Es una paz entonces que es restauración. Es una paz que es sanación de las violencias, de los rechazos, de los dolores de la cruz. Una restauración desde lo más profundo y por eso mismo vida nueva. Esta paz es un paso adelante de una vida anteriormente destruida. Es vida nueva, fuerza de vida. Mi paz les dejo, mi paz les doy, dice Jesús. Bueno, terminemos. ¿Qué lección nos deja esta página del Evangelio de Juan que leemos en el sexto domingo del tiempo de Pascua del ciclo C? La liturgia de este domingo nos enseña a vivir una transición. A ver, en el oficio de lectura del Sábado Santo, decíamos en el responsorio, después de las lecturas, esto: se fue nuestro pastor, la fuente de agua viva, a su paso el sol se oscureció. Así rezábamos. Pero ahora, en este tiempo pascual, que dura hasta el día del Señor, podemos cantar: he aquí que vuelve nuestro pastor. Y vuelve porque viene a nosotros todos los días en esta venida del Padre y del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Viene donde su palabra es escuchada fielmente. Viene donde Él es amado, donde se le abre el corazón. Viene en medio de los acontecimientos de la historia, en los que, más allá de las evidencias, siempre, siempre está haciendo una obra nueva y maravillosa. Viene en el Paráclito, que día tras día nos educa en la escucha, que nos centra en Él, en el seguimiento, y que siempre
siempre nos hace memorial viviente de Jesús. Jesús ya no está con nosotros, entre nosotros, con su presencia física. Hoy lo recuerda 2 veces, el estar al lado. Él está ahora como Señor glorificado, resucitado por el Espíritu, viviendo con el Padre. Pero su palabra, conservada en la comunidad de seguidores, lo hace viviente en la asamblea que lo escucha, como acontece en cada liturgia que celebramos. Ahora cada discípulo y cada comunidad puede decir: no somos huérfanos. Jesús no nos ha dejado solos. Y por eso, que no se turbe nuestro corazón ni se acobarde, como dice en el versículo 27. Pero resulta que esta presencia que fundamenta nuestra existencia, tenemos que descubrirla, hacer ahora una profunda toma de conciencia. Él no está fuera de nosotros, no está delante de nosotros, sino dentro de nosotros. Él no está solo a nuestro lado, está dentro de nosotros. Se trata de un Dios que ama la cercanía, que acorta incansablemente las distancias. En mí, el misericordioso sin hogar busca un hogar. En mí, precisamente. A lo mejor no encuentre un verdadero hogar, sino apenas un pobre refugio. No importa. Pero eso sí, me pide una cosa: que yo sea fragmento de un cosmos hospitalario. Ocurre esto: si uno no piensa en él, si uno no le habla por dentro, si uno no le escucha en lo secreto del corazón, entonces uno todavía no es morada de Dios. Si no hay rito en el corazón, secreto e íntima liturgia, todas las demás liturgias serán máscaras de la nada. Y para que esto sea posible, aquí está la gran noticia. Para que esto sea posible, hay que dejarse conducir por el Espíritu Santo, por el Paráclito. Él es el primero que tenemos que invocar. Y yo te invito, de corazón y con amor, haz la prueba, haz la prueba.